Bestias del silencio. A Marcos siempre le gustaron los retos, sobre todo los que podían convertirlo en alguien famoso. Su canal de YouTube, Marcos Explora, no tenía más de 3.000 suscriptores, pero él soñaba con llegar al millón. Lo suyo eran los lugares abandonados, hospitales, casas en ruinas, estaciones de tren. Pero esa noche, quería algo más grande. Más aterrador. Más viral. El zoológico Selva Viva era perfecto. Cerrado desde hacía más de una década, se encontraba en lo más profundo del bosque, a las afueras del pueblo. Según las historias, no fue cerrado por quiebra o negligencia, sino por sucesos inexplicables, animales que desaparecían de sus jaulas sin dejar rastro, visitantes que nunca salieron, empleados que renunciaban sin decir una palabra. El lugar se convirtió en una leyenda urbana. Nadie se atrevía a acercarse, excepto él. Con su mochila llena de baterías, su linterna LED y el celular en modo grabación, cruzó la verja oxidada a las 11:47 de la noche registrando cada paso. No podía evitar sentir algo extraño desde el inicio. El aire olía a tierra mojada, pero también a carne podrida, a sangre seca. El viento parecía moverse con dirección. Como si algo invisible respirara. Estamos en Selva Viva, el infame zoológico maldito, dijo a la cámara. Y esta noche, vamos a descubrir qué esconde realmente. El camino principal estaba invadido por la maleza. Los carteles estaban rotos y caídos. Bienvenidos a la aventura, descubre la fauna del mundo, decían en letras descoloridas. Pasó frente a un kiosco de golosinas, donde una caja registradora abierta aún tenía monedas oxidadas. Más adelante, los columpios del área infantil chirriaban con el viento, como si alguien los empujara. La linterna empezó a parpadear. No jodas, susurró, revisando las baterías. Estaban nuevas. Cuando volvió a encenderla, escuchó un sonido. Algo entre un gruñido bajo y una respiración muy cercana. Se giró de golpe, pero no vio nada. Solo sombras. Siguió avanzando hacia las jaulas. La de los leones estaba abierta. El candado reventado desde adentro. El suelo tenía marcas de garras, recientes. Había huesos. No de animales. Marcos los reconoció por la forma del cráneo. ¿Qué carajos? Al intentar alejarse, escuchó una voz muy suave. Marcos. Se congeló. ¿Quién está ahí? Silencio. Solo su propia respiración, cada vez más rápida. 2. Las criaturas. Siguió caminando, temblando. En la zona de reptiles, los tanques estaban rotos. Dentro de uno, flotaba una serpiente muerta, o lo que quedaba de ella. Alguien, o algo, la había abierto como si buscara algo dentro. A su lado, una huella extraña, como la de una mano humana, pero con dedos más largos, garras al final. Las cámaras de vigilancia, cubiertas de polvo, aún giraban. Pero no había electricidad. En el fondo, algo se arrastraba. No lo vio, pero lo sintió. Una presencia. Un peso sobre los hombros. Y entonces, otra vez, Marcos. Esa voz. Reconocía esa voz. Era la voz de su hermana, Julia. Un año antes, ella había ido de excursión con la escuela al zoológico. Nunca volvió. La búsqueda fue infructuosa. Se dijo que se había perdido en el bosque, que se había escapado. Pero Marcos nunca creyó esas versiones. Algo le decía que ella estaba ahí. La sección de los simios era un edificio semicircular, de techo abovedado. Los cristales estaban rotos, las puertas abiertas. Dentro, el olor era insoportable. Marcos tapó su nariz con la camisa. Caminó entre las jaulas oxidadas, muchas vacías, otras con manchas secas, como sangre. En una de ellas, vio algo moverse. Y entonces lo vio. Una figura alta, más de 2 metros, caminando con lentitud. Tenía el torso encorvado, la piel negra y agrietada, sin pelo. Sus extremidades eran desproporcionadas, con dedos largos y afilados. En sus ojos no había furia, sino inteligencia. Estaba analizando. En su muñeca colgaba algo pequeño.
Un brazalete de hilo rojo. El mismo que Julia llevaba siempre. ¿Julia?, susurró Marcos sin pensar. La criatura levantó el rostro. Y entonces habló. Su voz era la de su hermana. «Ayúdame». Marcos gritó. Corrió sin rumbo. La cámara temblaba en su mano. Llegó a los baños públicos, se encerró en uno de los cubículos. Silencio. Solo su corazón golpeando su pecho como un tambor. Luego, pasos. Lentos. Pesados. Un sonido húmedo, como si algo arrastrara los pies. La puerta del baño se abrió. Uno por uno, los cubículos eran revisados. Marcos contuvo la respiración. Desde la rendija inferior, vio las patas, no eran pies humanos. Eran pezuñas. Negras. Sucias. Con garras. Cuando llegó a su cubículo, la criatura se detuvo. Y habló. Nosotros, fuimos creados para entretener. Pero aprendimos a esperar. El pestillo comenzó a girar. Despertó en una habitación desconocida, con el celular a su lado. Estaba grabando. La luz roja parpadeaba. A su alrededor, dibujos en las paredes, hechos con garras. Retratos de animales deformes, híbridos entre humanos y bestias. En una esquina, un esqueleto con una camisa escolar. Y en la muñeca, el brazalete rojo. La criatura lo observaba desde la sombra. Ellos nos encerraron, nos exhibieron, y cuando dejaron de venir, nos dejaron solos. Evolucionamos. Marcos intentó moverse, pero no podía. Algo lo sujetaba por los tobillos. Ahora tú nos contarás al mundo. El celular cayó de sus manos. Pantalla negra. Asterisco asterisco. 2 semanas después, un grupo de exploradores encontró el celular en medio de la maleza, cerca de la entrada. Al revisar los archivos, solo uno era visible, un video de más de 1 hora. En el último segundo, justo antes de que se corte, se ve a Marcos mirando directo a la cámara. Su expresión es extraña, no de miedo, sino de obediencia. Y se escucha, con una voz que no es suya, no están extintos, solo están esperando. Desde entonces, el zoológico ha vuelto a tener visitantes. No por atracción, sino por hambre. Días después de la desaparición de Marcos, los noticieros locales hablaban de un nuevo fenómeno viral. El video recuperado del zoológico superaba los 3 millones de vistas. Algunos creían que era una actuación brillante, otros juraban haber visto sombras moviéndose en segundo plano, detalles que cambiaban cada vez que se veía el clip. Pero algo más extraño comenzó a ocurrir. En distintas ciudades, se reportaron incidentes similares, sonidos animales en estructuras abandonadas, gente que afirmaba haber visto criaturas caminando como personas, y desapariciones. Muchas desapariciones. Todos los testigos decían lo mismo, no parecían animales. Nos miraban como si, ya nos conocieran. Un experto en fauna urbana analizó el video de Marcos. Lo pausó en el último cuadro, justo antes del corte final. Y allí, entre el follaje al fondo de la toma, algo lo hizo retroceder el clip, cuadro por cuadro. Un rostro. No era el de Marcos. Ni humano. Pero llevaba su misma sonrisa. Y en la descripción del video, que nadie recordaba haber escrito, apareció una línea nueva, actualizada sin aviso: el zoológico no está cerrado. Solo ha cambiado de jaula. Muchas gracias por ver este video, pueden dejar su comentario y dejar su like para próximos videos, y si les gustó, se pueden suscribir y activar la campana de notificaciones para más videos. En la parte de abajo estarán más videos.